Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Piraquive y la idea de hoy es ver un webinar de configuración avanzada. De hecho, el webinar pasó ya hace un tiempo, quedé de enviarlo pero no grabé, entonces quedé con el compromiso de hacer este video nuevamente para mostrarles temas de configuración avanzada. Digamos que en el CRM hay varios temas de configuración avanzada, varios temas de configuración incluso, pero entonces hoy en específico quiero tocar dos temas. El principal son tareas automáticas y nos queda un pedacito de tiempo para ver el tema de cotizaciones, de cómo se configuran las cotizaciones. Y la idea es abrir los espacios de los viernes, no sabemos bien si cada 8 días o cada 15 días, para hablar de temas específicos que le interesan a los usuarios actuales de la herramienta. Temas como integraciones, como mejores prácticas de automatización, en fin, tips para que ustedes puedan crecer la herramienta como tal. Eso los viernes. Pero recuerden que todas las semanas, de lunes a jueves, tenemos capacitación de uso básico de la herramienta a las 10 de la mañana y de configuración básica de la herramienta a las 3 de la tarde. Si entran a la página de webinar datacrm.com, en los webinars, yo voy a compartir pantalla y les muestro. Espero me estén viendo ahí. Dame un segundo. Confirmo. Espero me estén viendo ahí la pantalla. Entonces la idea es que aquí en la página web ustedes pueden ver ustedes pueden ver acá en webinars los webinars que estamos dando todos los días de cómo usar el CRM y cómo configurar el CRM. Entonces, por favor, si tienen equipos nuevos, si tienen vendedores que llegan nuevos a las empresas o administradores del sistema que llegan nuevos, pues invítenlos, que hace mucho sentido esos webinars. Y acá pues como el listado de los webinars que vamos a dar en el mes como tal. Listo. Entonces estoy aquí preparando el escenario para empezar. Entonces vamos a empezar con configuración avanzada hoy. Voy a darle acá a iniciar sesión. Entonces entro con gerente, la clave y el nombre de la empresa. Perfecto. Entonces, para mirar el tema de configuración avanzada, voy aquí a configuración y en configuración vamos a otras configuraciones, a tareas automáticas. Entonces, ¿qué son las tareas automáticas? Las tareas automáticas son las tareas que se pueden ejecutar en el sistema una vez sucede una acción, ¿sí? Entonces, uno puede programar tareas automáticas como después de cerrar ganado un negocio envíe un correo, o después de perder un negocio reporte una actividad a la siguiente persona, cree un módulo, o sea, cada que yo cambio un cliente de un estado a otro, active el módulo. En fin, ya les explico en detalle qué se puede hacer, pero una tarea automática en realidad es una tarea que se hace en el sistema tras una acción que sucede. Entonces, para crearla, entro aquí a tareas automáticas y creo una nueva tarea automática. Entonces, al crear una nueva tarea automática, primero selecciono el módulo del cual quiero crear la tarea. En este caso vamos a utilizar negocios y hago la descripción de la tarea. Entonces, acá voy a crear no sé, correo al ganar un negocio, no sé, un ejemplo. Y primero, estas son las opciones que me da la herramienta para configurar los flujos de trabajo. Entonces, la primera es que se ejecute la tarea solo en el primer guardado. Hasta la primera vez que se cumpla la condición, o sea, que la condición sea cierta, o sea, por ejemplo, cada que el negocio llegue a tal valor, o sea, los negocios mayores a 1.000 millones de pesos, mándenle un correo al gerente comercial, por ejemplo. Entonces, la primera vez que se cumpla esa condición, se ejecuta esta tarea. Cada vez que el registro sea guardado, cada vez que el registro sea modificado, o
horario. Entonces uno puede configurar el horario, un flujo para que corra diario, semanal, anual, en fin. Ejemplo de horario, yo quiero que me envíe un correo todos los lunes con la información de X y Y negocios, ¿cierto? Entonces yo configuro este tipo de promos. Listo. Entonces voy a darle cada que el registro se ha guardado. Siguiente. Siguientes son las condiciones del flujo de trabajo, de la tarea automática. Entonces recuerden que al igual que los informes, en la parte de arriba yo puedo colocar que se cumplan todas las condiciones, o en la parte de abajo que se cumpla cualquiera. Es la misma lógica de los informes. Entonces, en la parte de arriba que se cumplan todas las condiciones, yo puedo colocar, por ejemplo, para efectos de este flujo, que la fase de venta sea igual a cerrada ganada. Pero también puedo, por ejemplo, hacer que el asignado A sea, por ejemplo, haya cambiado, o sea, por ejemplo, el comercial 01. En fin, yo aquí configuro las condiciones con las que quiero que se ejecute el flujo de trabajo, ¿vale? Y lo siguiente ya es como tal la creación del flujo. ¿Listo? Entonces, los dos primeros pasos son cuándo quiero que se ejecute ese flujo y bajo qué condiciones quiero que se ejecute ese flujo. Ya aquí en este tercer paso, como tal, ya es lo que voy a hacer en la tarea automática. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer estas 5 cosas. Vamos a dar de cada una de ellas. Enviar un correo, creo que es la que más utilizamos. Entonces, el título de la tarea entonces es correo enviado a cliente al ganar un negocio. ¿De quién? Entonces, aquí es muy importante porque el sistema, digamos, permite combinar la información como tal. Entonces yo puedo acá seleccionar que el que envíe el correo sea, por ejemplo, el usuario que tiene asignado al negocio. Entonces, digamos, si está asignado al comercial 1 o a Pepito Pérez o a Florentino Ariza, entonces, dependiendo del correo que tenga ese usuario, le envío yo el flujo de trabajo. Pero yo aquí tengo pues diferentes opciones. Entonces yo puedo enviarle, por ejemplo, del correo del cliente o del correo del contacto. En fin, tengo múltiples opciones para poder seleccionar aquí el tema, ¿vale? Entonces voy a escoger que sea asignado a usuario correo. ¿Para quién? ¿A quién se lo quiero enviar? Entonces lo quiero enviar muy seguramente al correo de el cliente, puede ser, o del contacto. Entonces vamos a buscar acá. Puede ser el nombre del contacto correo, ¿cierto? Generalmente puede ser eso. Asunto, ¿qué quiero que diga? Entonces aquí también es muy importante porque yo puedo hacer como, creo que le llaman eso es combinación de correspondencia, creo que le llaman a esto. Que es que yo tengo las variables y yo puedo combinar esas variables dentro del correo. Entonces, no sé, el asunto puede ser como gracias por confiar en nosotros, y le coloco el nombre del cliente relacionado a que es el nombre del cliente, ¿cierto? Y aquí ya pues escribo el correo común y corriente. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el detalle acá importante es que puedo, lo que les decía ahorita, hacer combinación de correspondencia. Entonces, hola, y le coloco el nombre del campo, hola, nombre de contacto. Entonces, hola Florentino Arizo, queremos agradecerte por confiar en nosotros, y desde el día de hoy, bueno, en fin, empiezo a escribir el correo y puedo empezar a combinar las diferentes variables que tengo dentro del sistema como tal. Puedo incluso poner la hora o, bueno, en fin, puedo combinar múltiples variables que tengo en el sistema y enviar correos, ¿vale? Una cosa que es importante en las tareas en estas tareas es que uno puede ejecutar la tarea acá arriba tiempo después, o sea, yo puedo programar que sea un día después, 2 días después de que se ejecute una acción, una fecha, o sea, que se modificó la estimada de cierre o la creación. Entonces, dependiendo de esas fechas, yo puedo ejecutar la tarea antes o después, ¿vale? Eso es los correos automáticos. Ejemplos para correos, 1 millón de ejemplos. Por ejemplo, ustedes pueden
utilizar estas tareas automáticas para armar la cadena de correos para darle la bienvenida al cliente. Cuando ustedes hicieron el demo, por ejemplo, de Data CRM, nosotros enviamos varios correos dependiendo de lo que suceda en la herramienta a las personas que están haciendo el demo. Esos correos salen de esas automatizaciones. Entonces ustedes pueden crear automatizaciones de bienvenida a los clientes, ya pues como que depende de la imaginación de cada una de las personas que están ejecutando las tareas automáticas, depende de las necesidades de cada una de las empresas. Ese es un muy buen ejemplo, que es un correo de bienvenida. O otro correo también puede ser otra automatización puede ser, por ejemplo, cuando yo gano el negocio, que era este ejemplo que estaba dando, yo le tengo que avisar a otros miembros del equipo como tal que tienen que operar o tienen que prestarle el servicio a quien acabo de vender, ¿cierto? Entonces, avisarles a los dos miembros del equipo, pues hace mucho sentido con esas tareas automáticas. Listo, siguiente tema. Voy a hablar de las más fáciles y digamos las más difíciles las dejo para lo último para no complicarnos. Entonces, esta función personalizada me la voy a saltar por un momento y ahorita seguimos, ¿listo? Entonces, crear actividad. Como su nombre lo dice, son actividades que se crean con las tareas automáticas. Sucede mucho, por ejemplo, cuando hay empresas que tienen flujos del proceso en comercial. O sea, cada que yo creo un negocio, creo que el comercial el primer día haga una llamada, el tercer día haga esto, el quinto día esto, en fin. O sea, hay un flujo de automatización de actividades y para eso sirven este tipo de cosas. Sucede mucho, lo usamos bastante, por ejemplo, cuando se cierra un cliente. Cuando se cierra un cliente se le programa una actividad comercial X días después para que lo llame y le pregunte, oye, ¿cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Entonces, digamos que para eso sirven este tipo de flujos de tareas automáticas. Perdón. Entonces, de nuevo, título de la tarea, entonces, actividad para fidelización del cliente. Entonces, ya le envié un correo cuando se ganó el negocio, ahora voy a crear una actividad al comercial para que llame al cliente. Entonces, la actividad se va a ejecutar, ahora sí tiene sentido, 30 días después de la fecha estimada de cierre, o sea, la fecha en que cerré el negocio. El asunto es el asunto que va a aparecer en la actividad del usuario como tal. Entonces es llamada de fidelización. Y digamos que aquí los campos son los mismos campos que usamos en la herramienta. La descripción como tal de la actividad, el estado que quiero que me aparezca, el tipo de actividad que quiero hacer. Esto va a ser una llamada, a quién le quiero asignar esta actividad y qué fecha de inicio va a tener. Entonces va a tener, la fecha de inicio va a ser 30 días después de la fecha estimada de cierre y quiero que la haga a primera hora del día, o sea, a las, para mí, 6 de la mañana. No, mentira, no. A esa hora nadie le contesta. Quiero que la haga a las 8 de la mañana, ¿vale? Y la duración. Listo. Así de sencillo es crear actividades. Listo. Ya di los ejemplos. Siguiente tema. Actualizar campos. Entonces, actualizar campos. Actualizar campos es súper importante porque me encontré con un cliente que me decía, oiga, la herramienta es muy chévere, se pueden configurar varias cosas, pero por ejemplo a la hora de yo hacer que operaciones entre campos se me queda corta. Entonces por esto fue que decidimos crear este webinar para explicarle a este tipo de clientes que no se queda corta, que es bastante robusto lo que uno puede hacer en esta herramienta. Entonces, ¿qué podemos hacer con actualización de campos? Yo puedo hacer funciones entre valores, o sea, multiplicaciones, sumar estas divisiones entre valores. ¿Qué puedo? Puedo concatenar información. En fin, puedo actualizar campos. Por ejemplo, cada que mueva un negocio de una etapa a otra, actualíceme la fecha. ¿En qué fecha se movió de una etapa a otra? ¿O en qué fecha puso tal valor? ¿O en qué fecha actualizó tal campo? En fin, hay diferentes opciones, pero uno puede automáticamente actualizar campos de la herramienta. Vamos a verlo. Entonces, tipo de la tarea, como estamos en el tarea automática de cerrado ganado,
Ya le enviamos un correo al cliente dándole las gracias de que nos compró. Ya le hicimos una actividad al comercial en 30 días después para que lo llame por fidelización. Ahora actualicemos campos. Entonces, actualización de campos, negocio ganado. Entonces, voy a actualizar el campo que, entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre la descripción. Entonces, yo en la descripción le puedo colocar este negocio ya está marcado como cerrado ganado, no sé, cualquier cosa. No tiene mucho sentido colocar esto, pero solamente para efectos del ejemplo. Pero no solamente puedo colocar yo valores, digamos, o si fuese, por ejemplo, yo puedo colocar aquí un valor, le puedo colocar que cada que se gane un negocio le ponga 400 millones, por decir cualquier cosa. No sé, me estoy inventando ejemplos solamente para que ustedes luego sean creativos con lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, acá usar campos del sistema. Entonces, yo quiero que en el campo valor me ponga el número del negocio, por ejemplo, ¿cierto? O lo sume el número del negocio con el campo valor, cada que haga eso, y me guarde eso ahí. Entonces, él hace operaciones y actualiza este campo. ¿Qué más puede hacer? Por ejemplo, puedo, por ejemplo, acá crear expresiones. Entonces, puedo no solamente hacer operaciones matemáticas con los campos que tengo dentro del sistema, sino que yo puedo usar funciones como, por ejemplo, concatenar. Entonces, no sé, tengo nombre y apellido en dos campos, y entonces quiero un campo que se llame nombre y contacto, entonces le digo concatenar y concateno A con B, o sea, nombre con apellido, y me queda en el campo nombre de contacto el nombre completo, ¿vale? Puedo hacer diferencias entre fechas, puedo contar días. Por ejemplo, contar días es contar cuántos días están ustedes perdiendo los negocios o ganándolos. ¿Cuántos días pasan desde que el prospecto cayó en el CRM y se ganó o se perdió? Eso se hace con este tipo de funciones, ¿vale? Puedo agregar lo que hablábamos ahorita, la fecha de hoy. Entonces, quiero saber cuándo lo pasé a la fase de cotización. Entonces, creo un campo tipo fecha, y en ese campo tipo fecha le coloco la función de hoy, ¿sí? Y entonces me coloca el get today, que es poner la fecha del día de hoy. En fin, aquí tienen bastantes opciones para que puedan jugar entre las variables del sistema, ¿vale? Este webinar es un poco un repaso muy rápido de cada cosa, pero recuerden que nosotros estamos acá en este chat abajo, el equipo está pendiente de poder atenderles estas dudas, de poder resolverles, ayudarles a configurar. Entonces, no duden en escribirnos acá, y con mucho gusto les vamos no podemos hacer nada, no podemos tocar el sistema de ustedes, pero con mucho gusto los vamos a guiar, a mostrarles videos que tenemos, a guiarlos al centro de ayuda, y a tratar de resolverles esas dudas para que ustedes puedan hacer este tipo de configuraciones. Entonces, continúo con, ya estuvo actualizar campos, crear entidad. ¿Qué es crear entidad? Entonces, crear entidad se usa mucho cuando, por ejemplo, yo actualizo el cliente, lo paso de importancia un cliente potencial a un cliente activo porque ya le vendí. Entonces, cuando lo paso a un cliente activo, yo puedo crear un caso, ¿cierto? Por ejemplo, automáticamente cuando cambio un campo en el cliente, él me crea una entidad completa como por ejemplo un caso. Aquí es muy importante entender que tiene jerarquías. Entonces, digamos, con el cliente, pues yo puedo crear, creo que negocio, contacto, caso, no, puedo crear varias cosas. Pero como estoy parado en el módulo de negocios, cuando creé la tarea automática, ustedes pueden ver que nada más puedo crear comentarios, por ejemplo. Entonces, vamos otra vez a tareas automáticas. Le doy a agregar tarea automática, pero esta vez no lo hagamos con negocios, sino que esta vez hagámoslo con clientes. Entonces, la descripción es crear caso. Quiero que se ejecute nada más la primera vez que se cumpla la condición, o sea, la primera vez que lo pase de importancia potencial activo, o mejor dicho, que lo pase activo. Entonces lo coloco acá,
que la importancia sea activo, y aquí agrego como tal la entidad. Entonces quiero agregar, entonces aquí ya pueden ver que aquí puedo agregar contactos, negocios, comentarios y casos. Entonces voy a crear un caso. Entonces, caso creado cada que el cliente es activo, ¿cierto? Entonces empiezo, y él me saca primero los campos que son obligatorios de los casos, y luego yo puedo agregar los campos que bien me parezcan. Entonces, en título puedo colocarle o el título que quiera, o de nuevo puedo tener las mismas expresiones que hablábamos ahorita. Puedo traer campos del sistema o puedo traer funciones y hacer cosas con funciones del sistema para crear mi caso. Y en fin, voy mapeando los campos, cada uno de los campos que necesito mapear para crear el caso. Listo, automáticamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada que yo vaya acá al cliente, vamos acá al cliente, entro al cliente, yo entro a cualquier cliente y yo le cambio acá en detalles, le cambio la importancia de inactivo a activo, entonces ahí él me crea el flujo de trabajo, ¿vale? Por último, vamos a hacer invocar función personalizada. Dejé por último, ¿por qué? Porque si bien la herramienta da una gran posibilidad de configuración y de adecuación de la parametrización misma de la herramienta, hay veces en pocos casos se queda corta la cosa y quieren hacer funciones que ya no tienen la herramienta. Entonces ahí, y en muy pocas ocasiones, y no es algo que estemos ofreciendo, es más, lo contamos es para que no se queden varados como tal en el tipo de configuraciones, pero preferimos no hacer este tipo de funciones personalizadas porque nos gusta que todo sea muy simple. Pero cuando ya se nos sale de las manos, pues existe esta última carta, que es una función personalizada. Es una función que ya hace un desarrollador como tal, o sea, ahí sí ya tenemos que ir al equipo nuestro, por lo cual cuesta, y ejecutar una función en código, en nuestro caso PHP, para que ejecute esa función de nuevo, dependiendo de las condiciones que hablábamos ahorita. Un ejemplo muy típico de esas funciones: quiero que cada que, no sé, creo una cotización, me envíe por web service a otro sistema esa cotización, al ERP, por ejemplo. Entonces creamos una función personalizada para que cada que una cotización sea guardada, coja esa información vía web service y la envíe a otro sistema. Eso se hace con funciones personalizadas, ¿cierto? Eso se hace con funciones personalizadas. Otro ejemplo, digamos, bien rebuscado de cosas que hemos hecho. Quiero que cuando una cotización cambie tal valor, me cree una actividad en el cliente. Crear actividades en el cliente desde cotizaciones no se pueden en tareas automáticas. Entonces ahí nos toca acudir a las funciones personalizadas para ejecutar ese tipo de tareas. Pero digamos que ya son, como pueden ver, un poquito ya más como un nivel de configuración demasiado avanzado y pues creo que no lo van a necesitar mucho. En fin, entonces, de nuevo, coloco el título de la tarea, entonces, no sé, enviar cotizaciones al ERP, ¿cierto? Y acá van a aparecer las funciones que previamente el equipo de Data CRM subió a cada una de las empresas. Entonces, eso es por cada una de las empresas, las funciones que hay, ¿vale? Bueno, esto, como les decía, fue un repaso muy rápido de cómo funcionan las tareas automáticas. Por favor, el que esté interesado, escríbanos en el chat y les vamos a ayudar. Y si es el caso, hacemos pues como otro espacio como estos para ya dar un poquito más de ejemplos de cómo se hacen estas tareas. Quería también aprovechar este espacio para contarles sobre la personalización de las cotizaciones. Las cotizaciones, si bien hay un formato estándar en la herramienta, quiero que lo vean. Entonces yo puedo entrar acá a las cotizaciones y si entro a una cotización y le digo exportar a PDF, me sale el formato estándar como tal de la herramienta, ¿cierto?
Este formato como tal yo lo puedo modificar. ¿Dónde? Entonces vamos a ver. Yo puedo ir aquí a configuración, en empresa, mi empresa, y acá puedo editar el formato. ¿Cierto? Entonces, en la parte de abajo, yo aquí tengo el color de la línea, el color del contenido, el color de datos de la empresa, el color del encabezado, es decir, todos los colores del formato como tal, yo los puedo modificar acá, ¿cierto? Puedo, con estas variables, yo puedo modificar la cotización que imprimo acá. Voy a intentar cambiarla acá, por ejemplo, a azul, ¿cierto? Se me ocurre que voy a moverlo acá a azul, las diferentes opciones, voy a ponerlo a azul, ¿cierto? Y voy acá a exportar a PDF. Entonces miren que ya puse la azul. Yo puedo también cambiar la letra, cada una de estas cosas las puedo cambiar y voy modificando como tal la cotización. Eso en la cotización base. Pero algo que les quería mostrar era que nosotros, digamos, tenemos una posibilidad, estamos trabajando para permitir tener como diferentes plantillas de esa cotización. No ha sido tan fácil, la verdad, pero una opción que damos tiene costo, es un costo muy bajo para el beneficio que da, y es nosotros podemos parametrizar como tal esa cotización según el formato que ustedes tengan. Voy a mostrar para efectos de este webinar dos cotizaciones que tenemos de clientes para mostrar un poco los cambios que se pueden hacer y, digamos, no se va a tener un costo muy bajo, sino que es un costo único. Si le damos un pago de una sola vez y me va a durar por mucho tiempo. Recuerden que la cotización yo la puedo enviar directamente desde el CRM al cliente y también puedo ver las veces que el cliente abre esa cotización. Entonces tiene mucho sentido para el sistema mismo poder tener la cotización dentro de la herramienta. Entonces, dos ejemplos que les quería mostrar, además de clientes que tenemos ya hace bastante tiempo, los cuales apreciamos mucho. Uno de ellos, por ejemplo, sanitarias hidráulicas. Sanitarias hidráulicas tienen una cotización, bueno, difumos un poquito acá la información, pero lo que quería mostrar es un poco parecida a la estándar que tenemos, ¿cierto? Pero miren que, por ejemplo, el logo sale acá, le agregamos estos logos como tal aquí abajo. Entonces uno puede parametrizar fácilmente este tipo de cotizaciones y, bueno, quedan sirviendo por bastante tiempo. Esta es una que es muy parecida a la estándar, esto es un cambio muy corto. Esta es otra que, digamos, ellos son una empresa de servicios de impermeabilización. Sobre todo en el tema de construcción pasa mucho esto, y es que el formato de cotización es, primero, es una carta, digamos, de bienvenida. Luego hay una segunda hoja en la cual yo pongo como los precios, unas tablas de precios, dependiendo de las propuestas que envié, bueno, total, el IVA, toda la cosa. Luego hay una tercera hoja que son las notas generales y las especificaciones técnicas. Entonces mira que en este caso son 3 hojas de formato de cotización, ¿cierto? Mira que este sí es bien diferente al formato que teníamos, que estábamos mostrando originalmente, pero esto puede salir de la herramienta como tal, ¿sí? Espero les haya servido un montón este webinar. Qué pena habernos demorado con enviar el video, pero como les dije, en la primera sesión del webinar no grabé, error mío, y casi que no logro acomodar el tiempo para poder sacar este video, pero bueno, ya se los enviamos y les estaremos contando cuándo vamos a hacer nuestro siguiente webinar de temas de configuración. El siguiente va a ser sobre integraciones. Por favor, háganos saber qué estuvo bueno, qué estuvo malo, para ir corrigiendo y aprendiendo a medida que vamos haciendo estos webinars y poder ir generándole el valor y contenido a ustedes para que entre todos vayamos creciendo. Muchas gracias por ver este video y espero les sea de mucha utilidad. Hasta luego.